Bueno, pero mientras hablamos de enfrentamientos, mientras el Ejecutivo y el Congreso siguen peleados, nuestro país atraviesa otra preocupante crisis y es la crisis educativa. Miles de estudiantes universitarios que han tenido que dejar sus estudios en medio de la pandemia porque ya no pueden costearlos. En nuestro segmento Lo que debes saber, Rolando Escaró nos va a contar todo sobre la crisis de la educación superior en nuestro país. La pandemia no solo ha tenido un terrible impacto en millones de escolares peruanos, la educación superior también se ha visto seriamente afectada. Miles de universitarios y estudiantes de institutos han dejado sus estudios porque ya no pueden costearlos. Y el panorama para el año que viene es sumamente desalentador. En el siguiente informe vamos a develar las causas de la crisis que afecta en este momento a la educación superior en el Perú. El escenario prepandemia. La pandemia puso en evidencia una serie de falencias en la educación superior peruana, pero realmente sus problemas vienen de hace un tiempo atrás. Para entender esta crisis hay que recordar que en el año 2014 el Estado peruano inició un proceso de reforma de la calidad de la educación en nuestro país a través de la llamada Ley Universitaria. La demanda de estudios superiores había permitido la creación de todo tipo de universidades en el país que en muchos casos no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar una adecuada preparación. En ese marco se puso en marcha el licenciamiento otorgado por la SUNEDU o Superintendencia de Educación Superior Universitaria. Las casas de estudios que no cumplían los requisitos simplemente no podían operar y fueron cerradas. Una medida acertada para garantizar una buena educación, pero lo preocupante es que de 141 universidades, solo 94 tuvieron licenciamiento. Es decir, 47 universidades, la tercera parte de las que funcionaban en el país, cerraron sus puertas y dejaron en el limbo a cerca de 200.000 estudiantes que comenzaron a buscar traslados, pero muy pocos lo lograron, y el resto se vio obligado a dejar en una penosa pausa sus estudios. Que son en total, estoy hablando de más o menos 160.000, 170.000, hasta 180.000 estudiantes que todavía no arreglan su problema, ni sus traslados, ni la continuación de los estudios. El 2020 comenzó con casi 200.000 estudiantes que se habían quedado sin universidad y buscaban dónde seguir estudiando. Mientras otro grupo iniciaba un nuevo ciclo, se anunció la pandemia y con ella el problema se hizo aún más grande. Pandemia y deserción universitaria. El confinamiento y las restricciones causaron un grave impacto en el mercado laboral. Millones de personas se quedaron sin trabajo o perdieron sus negocios y sin ingresos no pudieron seguir costeando estudios y se generó una ola imparable de deserción de estudios superiores. Aunque el problema de la deserción ya había comenzado antes. En los últimos años, mientras los países emergentes de Asia y diferentes regiones de Europa se incorporan al comercio electrónico y dinamizan la alta tecnología, América Latina se ha quedado atrás. Es por eso que cada vez más jóvenes se olvidan de estudiar y comienzan a trabajar. Obviamente, el impacto de este fenómeno no es igual en toda la región. Se estima que en nuestro país un 30% de jóvenes decide seguir estudios universitarios, cifra un poco baja si se compara con Colombia, donde el 50% de jóvenes se matricula en universidades, o Chile, que tiene al 70% de sus jóvenes estudiando. La pandemia terminó por empeorar una crisis que ya parecía imparable en nuestro país, y la deserción en educación superior se disparó en el primer semestre del 2020. En el caso de las universidades, de un 15% de deserción, en el caso de institutos, aproximadamente un 30% de deserción. Acabas teniendo una cifra de cerca de 100.000 estudiantes en institutos de educación superior y cerca de 150.000 universitarios. En este año, universidades e institutos han tratado de adecuarse a las clases virtuales, pero hay carreras como medicina o veterinaria que tienen cursos en los que se necesitan clases presenciales. Pero pese al esfuerzo para adecuar horarios, grupos y protocolos de seguridad, los estudiantes no han asistido. El gran problema es que en la gran mayoría de institutos y universidades, los estudiantes tienen miedo de regresar a clases. Tienen una razonable inquietud de poder regresar y tener problemas de contagio.
En ese segundo semestre se estima que la deserción en universidades podría superar el 35% y en el caso de los institutos puede ser mayor al 60%. Es decir, en los próximos meses, más de 500.000 de jóvenes abandonará sus estudios superiores y no es seguro si podrán retomarlos en el 2021. Las soluciones post-pandemia. El reto del 2021 será brindar facilidades y sobre todo seguridad para que todos los estudiantes que abandonaron sus carreras puedan regresar a universidades e institutos y retomar sus estudios. Por un lado, hay miles de alumnos que arrastrarán las moras de las pensiones que no pagaron y dependerá de cada administración darles facilidades para ponerse al día con los pagos o condonar, en la medida de lo posible, un porcentaje de las deudas que acumularon durante la pandemia. Por el momento, SUNEDU también anunció una medida que permitirá a los alumnos recuperar los cursos atrasados. De manera excepcional, ya se anunció 3 periodos académicos para el 2021 en el caso de las universidades. Sería recomendable que la misma política se pueda utilizar para los institutos y las escuelas de educación superior. Lo que queda pendiente es la situación de los últimos ciclos de las universidades que no obtuvieron licenciamiento y a quienes se les dio la alternativa de terminar en esas mismas casas de estudio. Tenían un plazo para culminar sus carreras y obtener títulos a nombre de la nación, pero en este escenario lo que ocurrirá con ellos no ha quedado muy claro. No tiene ningún sentido que al estudiante le digas, como Estado, que concluya en una universidad que no reúne condiciones básicas de calidad y que le diga que termine allí. ¿Qué futuro puede tener ese estudiante? Sin duda, temas de mucha importancia que quedan pendientes para las autoridades de nuestro país. Más allá de las clases virtuales y las oportunidades para volver a estudiar, hacen falta mecanismos para garantizar una educación superior en todo el sentido de la palabra y que sobre todo las oportunidades sean las mismas para todos los jóvenes peruanos.